Y llegó el día que con tantas ansias esperamos durante 9 meses, el día del parto. Y vas con el plan de parto bajo el brazo porque tú vas a cumplir eso al pie de la letra. Pero ¿qué pasó? Como que se te volteó todo y nada salió como esperabas. De eso vamos a hablar hoy en este episodio. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso, todas pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no?, también con un poco de humor. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola, mi Barbie. Otro día por aquí, bien, ¿y tú? Yo tengo un día lluvioso hoy, como para estar así amuñonadito. Ay, qué rico. Aquí el día está espectacular en Orlando. Un sol así de playa que provoca salir. Ay, qué rico. Sí. ¿Pero cómo estás? ¿Todo bien? Chévere, todo bien. Hoy estamos grabando de día y tenemos a las criaturas en siesta. Así que si alguna... Estamos así que... Sí, así que si alguna criatura llega a acercarse en algún momento, los conocerán. Totalmente. Y escucharán sus habladurías, porque la mía está que quiere soltar la lengua. Pero bueno, les damos la bienvenida a otro episodio. Estamos muy contentas. Hoy vamos a hablar de un tema súper cool. Y nuevamente recordamos nuestras redes sociales. La mía es Stephanie Calitza. La mía es BS Arato y la del podcast Esto vino sin manual, que pueden conseguirnos en todas las plataformas, YouTube, Spotify y etcétera, y siguen por ahí. Exacto. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas que tenemos. Y bueno, nos encantaría escuchar un poquito de su opinión acerca de todos los episodios que tenemos y obviamente de este también. Pero cuéntame, Barbie, aquí tenemos dos experiencias totalmente distintas porque Barbie fue parto natural, yo tuve cesárea, aunque viví los dos episodios, pero cuéntame, porque yo me imagino que el tuyo, por lo que venimos hablando, porque Barbie es así, no tuvo síntomas, no sé qué, entonces seguro que me dice Stephanie, yo llegué, un poquito de dolor, 4 horas, estornudé y salió. No, cállate. Yo pensaba que yo era la mujer más fuerte del mundo. Porque, a ver, vamos desde más profundo. Desde el principio. Vamos desde más profundo. Yo siempre, aunque esto no les incumbe, yo siempre he sufrido de estreñimiento. Me too. Y a mí para ir al baño es literalmente convertirme en Hulk para poder llevarlo a cabo. Y yo decía, si yo he aguantado tanto dolor y cada vez que voy al baño sufro tanto, yo para parir eso va a ser un paseo. Va a ser un paseo. Pues resulta que con mi primer bebé, cuando me comenzaron porque la cosa fue que yo empecé a sentir, de tanto que yo leí, estudié, vi videos y todo el tema, yo decía, vamos a ver qué tal, a ver si más o menos sé cuando llegue el día, empecé a sentir los que le llaman Braxton Hicks. Yo también la sentí, que correcto. eso eran las contracciones, que te confunden un montón. Sí, días previos a eso. Y discúlpame si esto te causa un poquito mucha información? No, si esto te causa un poquito de envidia, porque no sé cómo es tu caso, pero a mí jamás he sufrido de dolores menstruales. No, normal, yo lo normal, lo regular, como que un dolorcito de vientre y dolor de cabeza, eso sí me da, pero ya. Yo cero dolores menstruales, es decir, yo no sabía cómo se sentía un dolor de vientre o algo en el estómago. Porque todo el mundo dice, te va a dar primero como un dolor de vientre. Exacto, entonces yo simplemente comencé a sentir como una pequeña presión y en base a lo que yo había leído, yo decía, bueno, estos son los Braxton Hicks. Y eso me comenzó muy cerca. Hay unas personas que dicen que desde los 6 meses comienzan a sentirlo. Para aclarar si hay alguna persona que no sabe acá, los Braxton Hicks básicamente es cuando el útero comienza a hacer la práctica de las contracciones reales. Exacto, entonces él empieza a contraerse para que tanto el bebé como la mamá y el útero comienza como a practicar, a decirlo muy básicamente, las contracciones del momento. Exacto. Entonces,
Eso fue como 2 semanas antes que me comenzó, unas 3 semanas antes, y era como que un rato en el día, después se me iban, y yo sí lo iba sintiendo y sabía, oh, bueno, estos son los Braxton Hicks. ¿Quién sabe cómo serán los dolores realmente Real. las contracciones? Bueno, Exacto. yo había cuadrado para dejar de trabajar, porque yo trabajaba en oficina todo el día, de lunes a viernes, y yo había pedido, me había preparado para dejar de trabajar una semana antes de mi due date, para Correcto. supuestamente dormir, llevar sol, relajarme, prepararme y Ok. estar feliz de la vida. Ese viernes, último día de trabajo, yo salí de la oficina habiendo botado el tapón Mucoso. mucoso Correcto. en el trabajo. Boté el tapón mucoso y Que ojo, hay muchas mujeres que botan el tapón mucoso una semana antes. sí, y no O sienten sea, nada. no va asociado. No crean que si Nada. ustedes están embarazadas y el día que boten el tapón mucoso, ese día van a Ese parir. día No va pasa, no, asociado. no va asociado, es Ujú. verdad. Pero bueno, yo ese día boté el tapón y nada, yo seguí saliendo de la oficina. Mi tía me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Fui a trabajar con mi tía. Y yo, ay tía, no sé, siento como unas presiones en el vientre, en el abdomen, pero Ajá. no sé qué serán, en la barriga, pero yo no sé qué son. Bueno, ese día yo había quedado también para salir a caminar con una amiga porque no nos Ok. habíamos visto y yo le dije, yo quiero ir a caminar, Ok. no a hacer ejercicio, sino a pasear y a ir a comerme algo rico. Entonces, en la noche mi amiga me recogió por la casa, fuimos a una calle del hambre, un carrito venezolano y me comí una cachapa de este tamaño, 6 pequeños, una tragaldaba que nos echamos, fuimos a caminar y cuando estamos caminando sí voy sintiendo más fuerte la cosa. Y yo le Ok. digo a mi amiga, le digo, yo creo que son contracciones. Y me dice, vamos a medirlas mientras vamos caminando. ¿Llegas al carro? Y yo claro que llego al carro, yo nada más siento como una presión un poquito más fuerte de lo que estaba sintiendo antes. Bueno, nada, llegamos, vamos caminando, vamos midiendo el tiempo y eran demasiado irregulares. Y yo no sentí nada. Ujú. Nos montamos en el carro y cuando nos montamos en el carro yo cargaba igual mi toallita diaria Colocada, exacto. puesta y entonces siento como si se me hubiese salido un chorrito de pipí. Ajá. Y eso fue durante todo el camino en el carro, ¿no? Y las presiones eran igual así de suaves, pero sí eran regulares. Después de Ok. no sé cuántos minutos, ya no me acuerdo, otra vez. Pasaban Ok. 5 minutos, 10 minutos, otra vez. Y Ok. yo creo que efectivamente, Llegó el sí, yo momento. dije, creo que efectivamente son contracciones. Me dejó a mi casa como a las 11:30 11:30 de la noche, creo. Llego a la casa, mi esposo ya estaba dormido, yo me acuesto tranquila. Y una pregunta, ¿ya tenías todo listo? ¿Tenías maleta lista, maleta mamá, Sí, maleta papá, maleta bebé? Ok. sí, porque ya yo estaba cumpliendo el día 39. Ok. Perdón, cumpliendo la La semana semana 39. 39. Ok. Ya tenía todo listo, todo preparado. Pero obviamente yo juraba que iba a literalmente llegar a la semana 40. Hasta la 40. Ok. Como te dije, yo había planeado salir una semana antes para descansar. Pues Ok. esta criatura dijo, no, mamá, tú ya Es terminaste de hoy. trabajar, es hoy. Yo me cuesto, me quito mi ropa, me pongo una toalla sanitaria más grande, porque efectivamente yo iba subiendo las escaleras del apartamento y eso era que chorritos y chorritos y Ujú. chorritos, había roto fuentes. Pero Exactamente. no fue el romper fuentes de película, casi que ¡cha! Y el Eso te iba a decir, charco. lo que uno ve, eso no No siempre siempre es lo que pasa. uno espera. Y yo juraba Exacto. que eso me iba a pasar. No sé, yo hasta quería que Ujú. eso me pasara, porque yo dije, eso es de película, Porque es que es lo que uno ve. lo que uno ve. Exacto. Y yo, bueno, fue chorrito, chorrito. Yo había ido a clases prenatales y me dijeron que podía pasar eso y que eso no había problema, que yo no tenía que irme al hospital inmediatamente, que eso pasara, porque si era chorrito, chorrito, yo tenía mucho tiempo ¿cómo se dice? In between de que realmente necesitara irme al hospital. Sí, de que ya dilataras de una Ajá, forma para ya que comenzar el trabajo aparte. exacto. Y bueno, nada, yo me acuesto a dormir, no sé qué, intentando descansar. Dije, voy a intentar descansar porque son las 12 de la noche. Ok. Entonces quiero poder dormir, por lo menos a ver si me da chance de dormir entre las contracciones para luego estar lista y pues enfocarnos más en el tema. Me acosté y creo que estuve 1 hora, 2 horas dando vueltas y obviamente las contracciones no me dejaban porque era incómodo, yo No. no podía dormir con eso. Y le dije a mi esposo, le dije, amor, creo que llegó el momento. Tengo Ujú. contracciones.
Ay, no joda, ese carajo se paró de esa cama. Y entonces, Ay, ellos se paran súper cagados, mi esposo cagado, igual. pero él había también visto 100.000 videos. Y entonces Ajá, él había visto que había que preparar la casa con luz tenue, música de ajá. relajación, Las velas. las velas, Ajá. el aroma, que no sé qué. Y él preparó toda su vaina, agarró un Qué cuaderno. bien. Tenemos un diario, él tiene un diario en donde escribió, Todo lo que tiene necesitaba para ese dolores, momento. tiene dolores, estamos Ok. nerviosos, pero le preparé, Ay, qué le hice un masaje, le hermoso. hice un masaje en la espalda y se sintió mejor. O sea, él hizo un diario de él. Me encanta, Fue lo amo. comiquísimo. Y eso está Ok, guardadito por ahí. Y guárdalo. él iba midiendo las contracciones y grabando el proceso, como que en el momento en el que estábamos lo más cómodo posible, me metí a bañar porque ya empezaba a sentirlo. Yo supuestamente estaba, y dije, habían pasado, cuando nos fuimos al hospital, ya habían pasado 6, 7 horas desde que me empezaron los dolores. Ok. O Y sea yo, que técnicamente debías haber estado como en unas 4 o 6 sí, centímetros. técnicamente, Técnicamente. y yo estaba mega adolorida. O sea, yo estaba sufriendo. Yo dije, yo llego al hospital y ese niño ya tiene la cabeza afuera. Ajá. Bueno, vámonos. En ese momento vivíamos cerca de mi mamá, en el apartamento al lado, literalmente, vive mi mamá. Daniel llamó a mi mamá y le dijo, es el momento, vámonos. Entonces, ella agarró también en la madrugada, preparó sus vainas y nos fuimos para el hospital. Cuando llegamos ahí, bueno, tienes uno... Qué decepción. Yo, ¿y qué? O Y sea, yo uno me estoy muriéndose. muriendo. Y aquí en Estados Unidos, para los que no saben, no te admiten a tu sala de parto hasta que tú no tienes cierta cantidad de centímetros de dilatación, porque le dan prioridad a otras mujeres que ya están cercas a parir o a dar a Correcto, luz. Entonces a correcto. mí me tuvieron en un cuartico, que es antes de pasarte a tu sala de parto, por obviamente Ok. monitorear al bebé, el corazón y la cosa, en un cuartico como por 5 horas, que es una camilla de esas literal como que de emergencia, chiquitica. Ahí no podía estar nadie sino una sola persona. Eso fue antes de COVID, o sea, podía estar todo el mundo, Ujú. pero solamente podía haber una persona en ese cuartico. Y yo con aquel cansancio que yo tenía 24 horas sin dormir, porque obviamente yo me había parado a las 6 de la mañana el día Habías anterior, trabajado, claro. ya eran las, no sé, habían pasado literalmente ya como unas 30 horas. Yo estaba muerta, el dolor yo no lo aguantaba en esa camilla tan horrible, incómoda. Yo no A era, ver, ¿y pediste epidural o decidiste hacer un parto natural no, sin yo anestesia? en mi plan de parto iba a parir a todo pulmón. Ajá. Mi plan de parto iba a parir a todo pulmón. Yo me aguanto esta vaina. Y yo, ok, bueno, nos pasan a nuestra sala de parto y todo el mundo entraba aquí a visitar y yo que ajá, haciendo sentadillas, ajá, no sé qué. Ahora yo te voy a preguntar, aquí voy a hacer un espacio. ¿Tú querías a toda esa gente en tu habitación o no las querías? Sí, yo estaba tranquila, Ah, ok, porque yo fui muy clara con mi esposo y que yo dije, no. no quiero a nadie en Ujú. la habitación más que tú, yo, y nosotros tenemos un amigo que le decimos el negro, no se vaya a sentir nadie por aquí ofendido en En Venezuela, Venezuela por decimos negro favor. por cariño a la gente. Le decimos el negro, el gordo, el flaco, el bajito, el chiquito, un montón. Entonces Ujú. tenemos un amigo que le decimos el negro, él es enfermero neonatal en Ah, Venezuela. ok, entonces tú, Y yo le dije a mi esposo, es la única persona que yo quiero que nos acompañe, o sea, como mi dula, pues, exacto, básicamente. Quiero que exacto. nos acompañe en el parto y él espectacular nos acompañó en todo el proceso, pero de resto yo no quise más nadie. Sí, no, yo a mí no me importaba, porque es que obviamente era mi mamá, mi papá, la esposa de mi papá, mis hermanas y la abuelita de él es mi esposo y la tía, o sea, eran de verdad las personas más cercanas a nosotros. Porque es que hay un tema con la familia. A ver, tú porque lo querías, por eso lo pregunté primero. Ujú. Pero hay gente que no lo quiere. Y si tú eres ese caso de que no quieres tener a gente, yo Háblalo, creo que es muy importante saber poner límites. decirlo, sí, claro que sí. Obviamente se pueden sentir ofendidos, tu Ujú, mamá, tu ujú, papá se pueden ujú. sentir ofendidos, tu hermana, tu hermano, lo que sea, pero es importante de que si tú no lo quieres, porque ese momento es tu Tuyo. momento. Y Ese es momento bueno no es que de te más sientas, nadie. y es un momento en el que tienes que sentirte bien. Es el momento, Tranquila, claro, paz. porque conozco casos en donde la relación, por ejemplo, la mamá es muy tóxica, la mamá de la Ujú. mujer que está pariendo es muy tóxica y no quieren que ella esté ahí. O sea, en el momento del parto tú tienes que estar con personas que te den a ti paz y tranquilidad para Exactamente. poder superar ese momento como tú lo querías.
Si tu Ujú. mamá es tóxica, mira, háblalo bien, háblalo con todo cariño con tu mamá, trata de tal vez meter una mentirita, decirle una excusa rara para que ella no No se aceptan a mucha sienta, gente, o sea, tú exacto, ahí ves cómo lo y balanceas. listo. Y ya sin ningún problema, pues te quedas con las personas con las que te sientas bien. Yo estaba bien con Exacto. ella, con esas personas, porque eso era no era en el momento del parto, era mientras estábamos en el En momento el de la dilatación, proceso, claro. porque mi trabajo de parto duró mucho, yo dilaté demasiado lento. Hubo un momento que yo del cansancio, ya iban a pasar 48 horas que yo no dormía, Ujú. y yo lloraba, yo decía, no puedo más, yo necesito descansar. Entonces me propuse, la doctora me dijo, te podemos dar una inyección que es una anestesia intravenosa A mí me la colocaron. para que simplemente te relajes un poquito, bajan un poquito Y te puedes el dormir. dolor y puedes descansar. Yo, dale, pues, es así. Me la pusieron y yo descansé literalmente como media hora porque yo no sabía que yo tenía el umbral del dolor tan fuerte y yo sentía. O sea, a mí, yo Wow. para dormir soy fatal. Yo para dormir tiene que estar todo en silencio, no puede haber movimiento, no puede haber luz, no puede haber no sé qué. Yo para dormir soy terrible. Y yo no podía dormir sintiendo algo, ¿me Claro, entiendes? Entonces, claro. bueno, yo dormí media hora, igual esa media hora me recuperó, estaba a punta de gelatinita, porque era lo único que podía comer gelatina, que no sé por qué no nos dejan comer. Si me Pero voy, yo te digo si me algo, voy en eso es aquí en miércoles, Estados Unidos. si me voy en miércoles, Porque ¿cuál es el yo, problema? O no, y sea, eso es aquí en Estados Unidos, porque en otros países que he hablado con otras personas, por lo menos en Venezuela, a ti te dejan llevarte, claro, en Venezuela estamos hablando de que la situación médica es muy diferente, entonces tú te tienes que llevar las cosas, pero te dejan llevarte como sándwich ok, o juguito tipos de o cosas alimentos así, básicos. Yo como, creo que es exacto, lo como cosas de que te quieras comer. Yo creo que es el tema de que, porque aquí literalmente si vas a tener cesárea, te dicen no comas antes de no sé cuánto tiempo. Entonces yo creo que Eso te iba a decir, también a exacto. cualquier mujer que va a parir, que va a dar a luz, le dicen no comas nada porque existe la posibilidad de que tengas una cesárea. De que tengamos que meterte anestesia, Exacto. exacto. Entonces, bueno, en fin, me dormí esa media hora, me sentí súper bien y tal. Otra vez me volví a sentir mamá. Yo quiero preguntar algo porque mucha gente romantiza el parto. Ujú. O sea, y mucha gente habla de el parto es lo más hermoso, es el momento más espectacular. Y de repente para algunas mujeres ha sido así, que llegan a la clínica, estornudan y el hijo sale. Eso sí Mi es verdad. mamá estornudó y yo salí. O Eso sea, fue sí. súper rápido. Pero Ajá. para otras, porque también me incluyo en ti, no nos pasa. A mí me pasó algo muy peculiar, dos cosas, y yo aquí voy a hablar al calzón quitado. Me pasaron varias cosas. Ajá. Uno, yo hice, o sea, fui al baño, ese fecales, como jamás en mi vida yo había hecho. No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí me pasó En lo mismo. olor, en cantidad, en A mí color, me o pasó lo sea, mismo. Por los nervios. Yo generalmente es por nerviosa. Yo cada vez que estoy nerviosa me dan ganas y voy como jamás. pero yo también tengo entendido, que lo he escuchado en algunos médicos o pediatras, que es una forma del cuerpo, por la misma contracción, Ok, es una forma también del cuerpo de limpiar, ok. o sea, como de sacar, porque también hay muchas mujeres que les da mucho miedo hacerse pupú Sí, en el en parto. el Y les parto. digo algo, y les digo algo, Eso es natural. totalmente normal y los médicos están preparados para eso. Eso es Que uno de sí te los miedos más grandes recomiendo, de las mujeres. totalmente. Y lo que sí te recomiendo es que no te vayas a poner un enema. ¿Por qué? Lo voy a explicar y me lo dijo mi doctora antes. El enema hace que las heces fecales se pongan mucho más suaves, más líquidas. Imagínate. Entonces, cuando llegue ese momento, va a ser mucho más difícil para las enfermeras o el doctor poder recoger eso, desecharlo y Ujú. continuar el proceso, Exacto, porque todo eso va a estar líquido. No exacto. les dé miedo, eso es normal, tu cuerpo se está contrayendo todo por dentro y necesita sacar no solo Ajá, el bebé, sino todo ajá. lo demás. Y es que hay mujeres Y que también otra cosa, hasta vomitan. claro, y otra cosa, yo no sé si tú recuerdas el olor que tú tenías cuando ya llegó el momento de parir. Mi olor era No, horrible. no me pasó. ¡Oh! Ok, yo Sí, olía horrible, 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 horrible. O sea, de verdad que yo digo, Dios, de hecho mi esposo dice, de verdad. Stephanie, yo jamás ¿En había olido, serio? sí, porque era una mezcla como de sangre, como ay, no sé, pero era muy fétido, el olor era fétido, era Wow, muy, muy chimbo. Ujú. wow. Bueno, en fin, para resumirles, porque son demasiados detalles. Sí, Yo no quería
epidural, no quería anestesia, mi plan era parir full, full. En este hospital donde yo di a luz, tienen 2 tipos de epidural. Walking epidural, le llaman, es la mitad de la dosis, o sea, le llaman epidural donde puedes caminar. Es una mitad de la dosis, que igual es todo el mismo proceso de una epidural, pero tú igual puedes, sientes tus piernas, sientes Moverte. todo. Lo único que hace Ok. es que te reduce, creo que en un 85-90% los dolores, Pero está súper porque yo bien. necesitaba dormir. Yo no era que no podía aguantar, porque ya cuando ella me lo pusieron estaba como en 7 centímetros, pero, Aguantaste un montón. pero iba muy lento, estaba muy lento. Sí. Entonces yo me estaba muriendo del sueño y me dijeron, tienes esta opción. Y yo sabía que existía esa opción de esa anestesia. Y yo decía, si la pido, va a ser esa. Yo me acuerdo que yo Ok. me senté a llorar y le preguntaba a mi esposo y a mi mamá que estaba en ese momento ahí, no sé qué hacer, me estoy muriendo del cansancio, yo no me quiero poner la epidural, me da miedo, porque también yo le tenía pavor, Hay porque hay demasiada. demasiadas historias, demasiados cuentos que con la epidural les va fatal, hay unas mujeres que se descompensan por completo, o No, que y no, o también que es no una les hace inyección nada, sí, es que peligrosa. no le vamos a quitar eso, no le vamos a Sí. restar peligro, es una inyección peligrosa porque va directamente en la columna. Chamo, eso, qué nervios. Entonces, no te puedes mover. Imagínate una mujer con contracciones, 100 Sí, centímetros de dilatación, y sí, tú no te ajá, puedes mover. ajá, Tienes que estar totalmente tiesa, sí, entonces hay riesgos, pero bueno, también estas personas que la colocan son personas que obviamente tienen no sé cuántos años haciéndolo, así que hay gente que exacto. sabe lo que hace. Y eso te lo explican todo antes. Entonces, obviamente, yo Sí. decía, miércoles, qué nervios. Y les voy a decir que de todas maneras a mí me fue maravilloso, me la pusieron, yo casi que ni sentí, pero yo tenía demasiado Ujú. pánico, entonces yo lloraba, me metía al baño con mi esposo y le decía, no sé qué hacer, o sea, era un llanto, una vaina, porque yo la necesitaba, sentía que la necesitaba, pero yo estaba en pánico con eso, yo no quería que me pusieran la inyección, no porque no quería la anestesia, sino por el miedo a la Porque a inyección. veces yo creo que es importante informarse totalmente. Yo soy de las personas que cree que el conocimiento es poder, totalmente. Sin embargo, a veces uno se llena de tanta información que terminas en esta situación. Como, Sí, oh my God, ¿qué hago? O sea, sí, o no. no, o sí, o tengo miedo, o... Y ahora que soy mamá, yo les recomiendo que no busquen tanto en Google cuando les dicen unos nombres de unas enfermedades y una cosa, porque Google te va a decir que te vas a morir. Sí, exacto. Y ahí ya fatal, fallaste, total. O sea, ahí te mueres tú también. Entonces, bueno, nada, decidí, ok, sí la quiero, vamos a darle. Y me pusieron esa y con esa fue que estuve. Pero obviamente no me podían dejar forever el tiempo que le dé la gana al bebé de la dilatación, porque yo por más que No. sea, yo ya estaba botando líquido, nunca se me salió, siempre seguí botando así poquito a poquito, Ok. pero no podía estar tanto tiempo ya habían pasado muchísimas horas. Yo dormí, descansé un Sí, ratito. en esos momentos el feto puede Ujú. sufrir muchas cosas, Sí, entonces eso es lo porque, que ellos cuidan. Hay mucha exacto, presión, hay contracciones, falta de sí, de todo, respiración, vas botando ese sí, líquido también es líquido amniótico, o sea, son ajá, que muchos líquidos, necesitan, los bebés respiran del líquido amniótico, exacto. entonces es todo un proceso. Exacto. Y aunque los doctores van chequeando todo eso, de todas maneras no puedes pasar toda la vida esperando que el bebé simplemente quiera salir y estar Sí, en las porque pueden haber contracciones. daños a largo plazo y no es la idea. Exacto. Entonces, bueno, nada, estuvo un ratico y después vino la enfermera y le dijo, mi amor, te tenemos que poner pitocin porque necesitamos acelerar ese proceso. Es decir, a mí me pusieron esa epidural para descansar nada más. Y después tuve a mi hijo en carne viva. Porque me Te pusieron la entiendo. pitocin y como esa era media dosis de anestesia, se me fue y las contracciones a millón, ahí sí fue que sentí todo y les puedo decir que realmente yo no tenía ningún tipo de anestesia cuando yo tuve al bebé, cuando yo sentí la Ujú. necesidad de parir, que ya yo gritaba como una desquiciada, yo dije, yo no voy a gritar, que no voy a gritar, eso era una vaina que yo gritaba, unos dolores que me estaban matando. Y hubo un momento, y mi esposo estresado agarró y llamaba, y le dábamos al botoncito a la vaina, ya vengan. Y las mujeres, las enfermeras relajadas, porque ellas escuchan todo, ya están en el mismo piso donde están las Sí. mujeres, con las puertas abiertas, obviamente, de la habitación, y ellas escuchan. El momento, ellas entraron,
el momento en el que yo llamé y ellas me dicen, dijiste la palabra mágica, por eso estamos aquí. Yo dije, quiero pujar. En ese momento. Porque es un sentimiento, sí, es una sensación del cuerpo, las ganas de pujar. Ya no es el dolor, es las ganas de pujar. Literalmente Sí. es como si tú quisieras ir a hacer del 2. Ujú. Y es una presión increíble. Es una presión que sientas ahí de pujar, horrible, es una vaina. Y le llaman, creo que le dicen el aro de fuego, una cosa así le llaman, the ring of fire, sí, el anillo de fuego. En ese momento es en el que tú ya estás lista para pujar. Ellas entraron en ese momento. Y eso fue, ahí sí fue un peo. Ya estás. Ahí sí fue, Ay, abre las piernas, 1, 2, 3, puja, ¡fus! Salió el carajito. Y es cierto que después que sale el carajito, después que sale el bebé, luego viene sacar la placenta. ¿Es el mismo dolor? Algunas personas, y he escuchado mucho, dicen que sí. Yo también, por eso lo pregunto. Y fue lo que yo leí. Yo no lo sentí. Yo creo que fue tan fuerte la sensación de el sacar al bebé la primera vez, que para mí eso fue, porque salió el bebé, me lo ponen aquí, lo limpian, y mientras lo limpian me dijeron, ok, falta la placenta, vamos a pujar una vez más. Yo agarré, pujé, y yo como que todavía tenía la sensación de lo otro. La verdad es que no sentí nada, pero hay mujeres que siguen sintiendo contracciones aún después, porque lo he escuchado. Yo sentí contracciones después. Para el tema de botar la placenta, todavía sienten contracción hasta que sale. Ah, no, yo pensé que era más a largo plazo. Yo sentí contracciones ya estando en mi casa. Ah, no, sí, eso. Eso sí sigue pasando, pero no digo que las contracciones vivas hacían carne viva. Pero ya después que salió el bebé, lo que pasa es que yo también había leído mucho que si el bebé pasa mucho tiempo ahí encajado en el tiempo del empuje, puede salir con la cabeza del huevo. Y yo en mi momento que quería pujar, yo decía, yo no quiero que mi hijo salga con cabeza de huevo. Sí, porque no se le ocurren unas cosas en esos momentos. Y claro, vi tantos videos en donde los niños los bebés salían con la cabecita larga, como un huevito. Sí, porque es increíble como es, tengo que salir de aquí, el cuerpo se acomoda para que esos niños salgan. Pero claro, cuando te cuesta tanto pujar y sacarlo, se van encajonando ahí en los huesos, y van cogiendo esa formita. Y yo dije, si yo tengo ganas de pujar, mi amor, yo voy a pujar porque yo no quiero que mi hijo salga con cabeza de huevo. Y yo agarré y pujé con todas las fuerzas de mi vida. Y lo escupí. Literal, yo necesitaba escupirlo. ¡Ay, qué bien! Y bueno, ya después que salió, yo me sentía como si nada hubiese pasado, la mujer súper poderosa, y más bien me regañaban porque me decían, mi amor, usted acaba de parir, por favor, contrólese y quédese tranquilita porque acaba de parir. Qué rico, o sea, relájate. Y así salió el bebé. Sientes. Wow. Sí. Bueno, o sea, lo viví. Tuve una anestesia, pero parí sin anestesia porque me la quitaron con el pitocin. Mi caso es parecido, pero diferente. ¿Viste que lo viviste doble? Yo he escuchado mucho ese caso. O sea, que casi... Mucho. Es horrible. Yo en mi caso, bueno, yo fui a la cita un miércoles o un martes, no recuerdo exactamente los días, pero fui cuando tenía 39 y 2 días. Y la doctora ahí me dijo, bueno, Estefanía, estamos en 1 centímetro, pero yo te voy a hacer la maniobra, que no la recuerdo, pero básicamente es que te revientan la membrana. Es la maniobra de no sé qué. Duele horriblemente. Duele mucho. Entonces ella me hizo la maniobra y tal, me dijo, bueno, en estos días ya deberíamos estar. Sin embargo, ya ella me había dado ya yo tenía como un plan, como una carta directa en la clínica para la admisión en caso tal de que no se diera natural a la semana 40, ya estaba lista para ir a la clínica a 6 de la mañana, no sé qué. En diferencia, o sea, lo diferente de mi caso fue que yo fui a una clínica pequeña, que estaba justo al lado de donde estaba mi doctora. Y entonces ellos me permitieron yo hice como una reservación con muchos meses antes por permiso de la doctora, y ya yo tenía como una reservación en caso de que llegara a parir, ya yo tenía la habitación, o sea, no tuve que pasar por ese proceso de ir a una habitación primero y luego a la otra. Bueno, al día siguiente de que me hicieron la maniobra, que me reventaron la membrana, al día siguiente recuerdo que caminé, trabajé con mi esposo, también me di un hambre descomunal y recuerdo que me comí un pepito para los venezolanos, es como un pan canilla, como un pan francés, como una flauta, creo que la llaman aquí también.
Entonces eso tiene carne, pollo, vegetales, papitas, no sé, Y eso, tocineta, bacon, eso tiene salsa, tiene de todo. Entonces recuerdo que yo me compré eso, mi esposo se compró una hamburguesa, nos las comimos en el balcón del apartamento y tal. Luego estábamos descansando, él se quedó dormido, eran ya como las 10 de la noche, y yo sentí como cuando te vas por el primer día del periodo, sientes como un bajón. Ajá, Y yo, ay, ¿qué es esto? Claro, ya yo venía usando pantaletas grandes, ajá. porque me sentía más cómoda así, siempre cargaba una toallita también. Y cuando fui al baño, obviamente como no me podía ver por la panza que tenía, desperté a mi esposo y estaba botando el tapón mucoso. Ok. Boté todo el tapón mucoso y dije, bueno, vamos a esperar. Y como Ujú. sabía que no estaba asociado, ya yo había hecho todo un curso prenatal también, lo hice en Venezuela, lo hice en español. Oh, De hecho, wow, voy a ok. ver si consigo la información y se las Ajá. dejamos aquí en la descripción, Sí, sí, porque aquí casi todos eran en inglés y yo, aunque me defiendo con el inglés, para mí sí era súper importante que esas cosas por fueran en supuesto, español, en mi idioma. claro. Entonces, voy a ver si se los dejo por aquí. Es una gente que es un amor, cree full en el parto natural, en todas estas vainas de la neurociencia, con el tema de Ujú. las velas, las luces, por eso me acordé mucho cuando Ajá. tu esposo lo dijo. Entonces, ellas son súper pro eso. Voy a ver si lo consigo y se los coloco acá abajo. Pero sabes que la mayoría Y de las veces, cuando hacen ese tema de las membranas, la mayoría, pero he conocido algunos casos en que no pasa nada ni no nada, pasa nada. pero la mayoría de las veces sí pasa que te hacen ese trabajo y ya a las horas botas el tapón y Te comienza todo. ayuda un montón. Porque a mí Correcto. me lo hicieron con los dos. Y a veces Sí, quisiera que no me lo hubiesen entonces, hecho porque hubiese tal vez esperado un poquito más, pero sí. pero al Ujú. final están sanos y todo Sí. chévere. Entonces, bueno, yo fui a las 39 semanas, 3 días. Bueno, nada, en ese momento potente como cosa, me volví a acostar, comencé a sentir un leve dolor de vientre, obviamente como yo sí he tenido dolores de vientre, sabía más o menos lo que era, y en ese momento sentí la necesidad de ir al baño como a hacer pipí. Y antes de llegar a la poseta a sentarme, se me salió. Y yo De pensé, película, era agua, yo pensé que había sido que me había orinado. Yo pensé, dije, ay, me oriné y no llegué. Entonces, claro, yo les preguntaba a estas muchachas del curso cómo distinguir una cosa de la otra, me decían, Estefanía, el olor. O sea, el olor de pipí es olor de pipí. Y el color. Esto es ajá, que este es totalmente blanco, transparente, esto es transparente. agua, exacto. El pipí es un poquito más amarillento. Y fue así Y recuerdo, bastante, así, como sí, en las sí, de una vez. películas, como lo ¡Guau! que uno ve. Exacto, exacto, de ¡Wow! una vez. ¡Guau! Mi plan de parto era, boto tapón mucoso en algún punto, empiezan las contracciones, yo me quedo en mi casa, aguanto lo más que pueda, tipo tú, me echo un baño, me quedo, porque estás en tu zona de confort, estás en tu zona de comodidad, no va a ser lo mismo que estar en una clínica. Pero Sin rompiste embargo, fuente. sí, como Ah, yo rompí fuente de una vez, ya la doctora y en el curso me dijeron, después que rompes fuente de una vez, tienes que irte a la clínica porque hay que ajá, empezar a monitorear al bebé. ajá. Aún así, de hecho me agaché y lo olí Ujú. porque tenía la confusión y dije, no, esto fue que rompí fuente. Mi esposo estaba rendido y yo dije, yo lo voy a dejar dormir porque lo que viene es bueno. Me dio chance, me bañé, me pinté, me acomodé el Sí, pelo, me porque dio full chance. nosotras nos creemos las superpoderosas, las que podemos con todo. O Sí, sea, que ese hombre duerma, nosotros nos vamos a bañar, maquillar, peinar, eh, ajá, afeitarnos o pintarnos las uñas todo, de los pies. todo eso lo hice. Me acomodé, me arreglé, todo perfecto. Claro, las contracciones iban, yo descargué una app, las pueden descargar en el teléfono, hay un millón de Sí, apps para del poder tiempo. Ujú. monitorear las contracciones en estos cursos prenatales. Si tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad, háganlo en cualquier curso prenatal Sí. porque es información y es Ujú, importante ir ujú. a estos momentos informada, indistintamente de que el plan no salga como tú lo tienes, pero tienes todo el panorama completo. La verdad es que los cursos prenatales yo sí los recomiendo Yo muchísimo. también, un De montón, verdad que sí, para el tema de parto, sí es importante prepararse con eso. Hay que hacer totalmente. esa inversión, porque de verdad que no vas tan perdido en la vida. No, y casi siempre acá, cuando vas a tu ginecólogo, ellos tienen estos cursos y son totalmente gratis. Los puedes Sí, hacer online o los sí. puedes hacer presenciales y son gratis. Igual que cursos de estas chicas que te estoy diciendo con quien yo los hice en Venezuela, ellas también te hablan del parto, pero también te hablan de los cursos de lactancia, Ujú.
que también son, señores, la lactancia Mega no importante. duele, pero necesita una técnica. Hay Ujú, técnicas. ujú. Entonces, bueno, ya yo tenía toda esa información, pero no me podía esperar. Así que, bueno, en todo este proceso iba viviendo las contracciones, iba respirando, me detenía cuando la contracción venía, respiraba, no sé qué, y luego continuaba haciendo lo que tenía que hacer. Ya yo tenía todo recogido. Desperté a mi esposo obviamente se paró, vámonos en pijama. Y yo, cálmate, yo me bañé, me acomodé, aprovecha tu bañate y tal, mientras yo termino de meter lo que hace falta en las maletas. Y así fue, nos fuimos. De hecho, yo tengo un video cuando estamos saliendo del apartamento, él estaba súper asustado, no sé qué. Hay algo que me funcionó mucho y en el carro yo me senté con las rodillas donde uno pone los pies, como en posición fetal, Ah, te las agachaste rodillas en en el los piso pies, del las asiento. rodillas, exacto, las rodillas en el plan y la barriga descansaba en el asiento y yo iba acostada en el asiento así. Oh, ya. Les Coye, doy ese tip. Me coye. ayudó un montón porque esta posición sentada en el carro, cuando tú tienes Ajá. esos dolores de vientre y las contracciones, no es tan cómodo. En cambio, cuando estás en posición fetal es un poquito mejor. Así que bueno, llegamos a la clínica, me di toda mi información, ya tenían la habitación, había una habitación, gracias a Dios había habitaciones vacías, me metieron de una vez, yo iba súper confiada, yo de verdad que yo tenía mucha confianza en que yo iba a parir. Y yo tenía mucha confianza en que mi cuerpo Ujú, lo podía hacer y que ujú, yo lo podía hacer. O sea, yo iba ujú, muy confiada. ujú. Bueno, cuando llegué y me revisaron, tenía 1 centímetro. Y yo, bueno, ok, está bien, no hay problema. Y bueno, así fue pasando el tiempo, a punta de gelatina, a punta de no sé qué. También esperé mucho tiempo, pedí a la epidural como a los 4 centímetros. A mí sí me pusieron pitocin muy rápido. Yo Ujú, siento que me pusieron mucha cantidad de pitocin para el tiempo que estaba allí. ok. De hecho, cuando salga este episodio, en el Instagram voy a montar una foto de cómo yo terminé mi primer día de parto. No sé si tú la tienes también para que la La tengo, compartamos. sí. Yo terminé muy, muy hinchada, Ok. pero, o sea, 2 veces Wow. yo. Wow. Impresionante. Yo no podía caminar, no era por la cesárea, sino por los pies hinchados, era increíble. Pero fue por la cantidad de medicamento que me dieron. Pedí el pitocin como a los 4 centímetros. A ver, habían pasado ya como 7, 8, 9 horas. Ya era el siguiente día, estábamos súper agotados. Me pusieron también esa anestesia que te pusieron a ti Ujú, y a mí sí me permitió dormir. Yo dormí como unas 2, 3 horas, ok. descansé un montón. Y, y bueno, seguimos con el proceso. Fue muy, muy, muy lento también. Yo estuve desde el momento que llegué a la clínica hasta el momento que llegué a los 10 centímetros, fueron 28 horas. Oh my God. Sí, fue mucho. Y bueno, cuando llegué a los 10 centímetros, obviamente mi esposo y yo celebramos, ya listo, estamos listos para pujar. Llegaba todo el mundo, llegaron, pusieron todo Ajá. lo que tenían que poner, te acomodan, Ajá. monte las patas aquí, Ujú. acomode esto, no sé qué, todo. Obviamente yo no podía caminar porque a mí sí me pusieron la epidural completa. Ok. Entonces todos los ejercicios que me hacían eran en la cama. Importante, cuando tú entras a la clínica, a ti te entregan, por lo menos aquí en Estados Unidos, aquí te entregan unos documentos. Ujú, Esos documentos tú tienes que aprobar o desaprobar ciertas cosas y tienes que firmarlo. Yo sí. les digo, tómense su tiempo, pongan el translator en el teléfono y traduzcan todo eso y léanlo. ¿Por qué? Por ejemplo, allí está si tú apruebas o no los forces, si tú apruebas o no ciertas maniobras. Yo desaprobé absolutamente todo eso porque hay mucho riesgo de muchas cosas y para eso es importante informarse antes de llegar al momento del parto. Y eso lo firmas y se los entregas a ellos. Y de hecho, si tienes algún plan de parto, creo que puedes entregarlo y pues más o menos Sí, se los ellos se acomodan entrega. un poquito a Ellos lo que tú deberían, quieras. lo correcto es que en el hospital se adapten a tu plan de parto mientras sea, obviamente, eh, bien para el Algo bebé. Que viable. el bebé Exacto, se mantenga saludable, que no altere la salud exacto. del bebé, el bienestar. Exactamente. Entonces, bueno, nada, ahí empezamos el proceso. Obviamente, cuando yo empiezo a pujar, Zoe no salía. O sea, estaba coronada, se veía el pelito, se veía todo. No estaba coronada, se veía, pero no había coronado, que ahí es en realidad lo que tú Ok. llamas el aro de fuego, Ujú, el anillo de fuego, cuando ellos coronan. Zoe no coronaba y eso fue pujar y pujar y pujar. Obviamente, después de tanto tiempo, yo les digo rápido. que me recarguen la epidural,
Pero fuerte. el doctor me dice, Stephanie, no te puedo poner más epidural porque la cantidad de epidural que tenía que ponerte ya te la puse. Claro. Entonces, en ese punto yo también estaba viviendo todo el proceso en sangre viva. Ujú. Pujé, nada, le pedí a la doctora, porque aquí no son doctoras los que reciben, sino son enfermeras Sí. especiales para recibir partos, para recibir bebés. Entonces le dije, oye, esto está siendo muy largo, ¿por qué no me haces una intervención? Que es una, ¿cómo se llama el corte? Lo olvidé el nombre ahorita. Episiotomía, algo así es que se llama. Una Ajá. episiotomía que básicamente es, normalmente las mujeres se rasgan solas, pero no todas las mujeres les ocurre, a mí no me pasó, entonces yo le decía, ¿por qué no hacemos un corte? Y así la bebé va a salir un poquito más rápido, no importa, después eso se cura Ujú. con sus puntos y toda la cosa, no hay problema. Pero aquí es un tema, o sea, aquí es de verdad, vamos a esperar que tu cuerpo responda y si no Sí, responde, vemos qué coño hacemos con tu cuerpo. cierto. Entonces, no me lo hicieron tampoco. Se sumó el tema de que en mi caso yo tengo estreñimiento y siempre he sufrido de las hemorroides. Ay, qué terrible. Se me salieron las hemorroides y fue muy feo. Entonces ahí les dije como que les pedí si en caso tal de que te pase algo que te puede calmar mucho y básicamente es hielo metido en una bolsa y ese hielo te lo colocas en las nalgas, exacto, entre las nalgas y eso te va a ayudar como a refrescar y va a ayudar a que las hemorroides Sí, como que se entran metan otra un vez. poco. Y entre tanto dolor es un dolor menos. Correcto. Exacto. Entonces, ahí pasamos 2 horas, recuerdo, le dije, no puedo más, o sea, estoy muy agotada, no puedo más. Y me dijo, bueno, te voy a dejar descansar. Me dejaron descansar 30 minutos, los cuales obviamente no descansé porque tenía el dolor. De hecho, después que estoy en mi casa, yo me veo los brazos y tenía rajuños acá y rajuños acá. Y ¿De hay qué? yo estaba tan desesperada del dolor, tan desesperada del dolor, que yo misma hacía como esto, Wow. como para buscar, o sea, como que no sabía de dónde agarrarme, el dolor era Ok. muy fuerte. Luego ya vuelve a entrar, me pusieron en otras posiciones, me inclinaron más la cama, que yo quedara básicamente como parada para ayudar con la Ajá, gravedad del cuerpo. ajá. Hicimos de todo, con una toalla me amarraron para yo jalarme de la toalla y poder empujar más duro. Wow. En fin, yo pegaba unos gritos, o sea, mi esposo me dice que él jamás, porque yo he pasado por varias operaciones, y él me dice que él jamás me había visto en esa situación, o sea, fue muy duro. Y yo pegaba gritos, le decía, hágame una cesárea, por favor, ya no puedo más, Y o ellos sea, de una seguían cosa. esperando. Seguíamos en este proceso. Ya después yo le dije, no puedo pujar más y no voy a pujar más y no quiero pujar más, no va a salir. Ella no va a salir. O sea, no, mi cuerpo es muy chiquito, ella es muy grande, no cabe, esto naturalmente no va a ocurrir. Y bueno, ahí fue que entró la doctora, me revisa y me dice, bueno, Stephanie, te voy a hacer cesárea, pero te voy a hacer cesárea porque hay un riesgo de que la bebé se haga pupú en la barriga. Porque ya había pasado Esto es mucho un tiempo. riesgo, esto es un riesgo grandísimo porque la bebé se puede comer ese pupú y se puede infectar ella por dentro y te infectas tú como la mamá también y ahí se crea una sepsis que es una infección general y te mueres el bebé y tú y se muere todo el mundo y ya. Qué horrible. Y bueno, ya, ahí después de 29 horas, 32 horas más o menos, me pasan a la sala de cesárea. Fue inmediatamente, yo abrí, cerré y abrí los ojos y ya estaba en la sala de cesárea. Ajá. Ellos allí, bueno, te ponen tu cosa aquí azul, tal cual como los ves en las películas o en los videos. Tienes a tu esposo al lado si quieres que esté allí. Y te comienzan a hacer pruebas a ver si sientes algo cuando te están poniendo la anestesia. Y les voy a decir algo porque a una amiga le pasó. Ella sentía la anestesia y como no hablaba inglés y le daba pena, sentía, no dijo No, nada. no dijo nada. Señores, mujeres, si ustedes no sienten, si ustedes sienten, si ustedes quieren, si ustedes no quieren, háganse escuchar. Sí, de cualquier Háganse forma. escuchar. Hablen, comuníquense, háganse escuchar porque es un momento muy complejo. Y hacerlo más traumático de lo que ya es, no funciona. Fatal. Y bueno, allí costó un montón sacar a Zoe. Un montón. Yo no sé si yo conté en el episodio anterior que fue el embarazo que yo tenía a Zoe montada aquí en las costillas. Zoe nunca bajó. O sea, la barriga a mí nunca me bajó. Claro, cuando Zoe nace es súper larga. Zoe, de hecho, ahorita tiene un percentil mucho más grande para su edad.
Y bueno, ya salió, yo estaba muy agotada, yo de hecho casi no hablaba en la cesárea, mi esposo tenía mucho miedo, él me decía, no me dejes de hablar, no me dejes de hablar, Ay, no me dejes de hablar. pobrecito, qué nervios. Y yo le decía, pero es que no, o sea, ya yo no puedo hablar, no sé qué decirte, yo estoy muy cansada. Y bueno, todo el plan que yo tenía de parto no salió en lo absoluto como lo pensaba. O sea, nada del piel a piel, nada Wow. de el esperar unos segundos en el El cordón cordón umbilical, umbilical. sí. Nada de eso ocurrió porque había que sacar esa bebé y limpiarla. De hecho, luego con los meses yo pido como un resumen de ese día, que me entreguen como que fue todo lo que pasó y porque lo necesitaba para guardarlo, para mi documentación. Y sale que la bebé se hizo pupú, que había pupú en su boca, que Wow. hubo que limpiarla, que hubo que limpiarme a mí también. O sea, no fue algo que puede ser que pase, fue algo que ocurrió. O sea, que yo hoy tengo que decir, gracias a Dios, tanto Zoe como yo estamos vivas. Exacto. Pero no siento que se tenga que llegar hasta ese punto, pero bueno, la medicina en cada país es una Sí, cosa. y realmente cuando tú estás ahí con ese doctor, ellos son los que deciden sobre todas las cosas. O sea, tú puedes decir misa y ellos lo van a hacer como ellos lo quieran hacer. Es Exactamente. impresionante. Ahora bien, en mi caso sé que hay mujeres que les duele mucho la cesárea, en mi caso a mí no me dolió la cesárea, no me Ok. molestó. A ver, yo soy una persona que si a mí me dicen, usted se toma estas medicinas a tal hora, yo me las tomo. Aunque yo tenga o no tenga dolor. Si yo no Ujú. tengo dolor, yo igual me la tomo porque sé que en 1 o 2 horas me puede dar el dolor. Cierto. Entonces, si ustedes le mandan un tratamiento, sigan su tratamiento al pie de la letra, tal cual como se lo manden. Obviamente, sangré por 40 días, todo igual, porque tenía las dos cosas. O sea, igual tenía Ay, la vagina chica. Ujú. hinchada, igual tuve todo exactamente como si hubiese parido, pero no parí. A ver, hay algo positivo en todo esto y es que me explican las chicas con las que hice todo mi curso prenatal, y es que cuando tú pasas por el proceso de parto, pues baja más rápido la leche, Ok. ocurren otros cambios Porque es positivos como que porque tu el cuerpo ya cuerpo estaba en ese proceso. hizo el proceso, Ajá. exacto, tu cuerpo hizo todo el proceso aunque haya terminado en cesárea. En cambio, cuando una mujer entra directo y hacen el corte del cesárea, el cuerpo no pasó por todo el proceso, entonces Ujú. hay algo positivo allí. Hay algo Así positivo, que así de todo el dolor. intento sacar lo positivo y no lo negativo de todo el proceso. Bueno, claro, Pero pero imagínate. sí fue muy, muy, muy duro. Qué Y fuerte. después la recuperación de una cesárea es complicado cuando solo estás, por lo menos en mi caso estábamos mi esposo y yo como por 2, 3 días, porque mi esposo se tenía que levantar, pasarme a la bebé, para ayudarle pecho, después acostarla. Es complicadito. Claro, con cesárea. Yo lo Sí, es viví totalmente diferente. yo lo viví con mi mamá cuando tuve a mis hermanitas, que ya yo estaba suficientemente grande y pobrecita, ella sufrió tanto. Porque es eso, es que no puedes realmente, no estás tan Sí, activa como quisieras porque tienes esa raja ahí que eso duele. O sea, era tener que ayudarla a pararse, a ir al baño, no sé qué, pásame la bebé para la teta o para no sé qué, o para el tetero. O sea, todo, literalmente necesitas ayuda. sí, Ayuda esos primeros totalmente. días hasta que comiences a sentirte mejor. Sí, es complicadito, pero bueno, ¿qué te quedó a ti de toda esta experiencia? Bueno, pero es que a mí me falta la otra. Pero la voy a resumir. Es que yo tuve dos, Ay, tengo Isabel, dos. ay, se me olvidó Isabela. ¡Qué Yo, horror! mi pobre hija la negrean todo el tiempo porque es la segunda. Sí, también, nena. No, fue muy similar, pero yo traté de que supuestamente las cosas, yo traté de hacer en este segundo parto lo que no quería que me ocurrió en el anterior, Que ¿verdad? se repitiera, Ajá, claro. yo quería tratar de hacerlo mejor. Este, y me cayó igual. Muérete que me volvió a agarrar de noche. Fue el mismo proceso exacto. La Ok, única diferencia con este es que yo no rompí fuentes en ningún momento, sino que me rompieron fuentes fue cerca del parto. ok. Hubo una diferencia que sí hice, creo que, bueno, no, yo ya sabía lo del epidural, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo esta vez no voy a andar sufriendo con eso, pero voy a pedir Ajá, solamente la de caminar. ok. Pedí la epidural de caminar para que yo pudiese seguir moviéndome y todo el tema, pero al final ya otra vez con el pitocin. Y fue más o menos, todo fue igual, las mismas horas y no sé qué. Yo con mi primer embarazo, yo supuestamente quería arreglarme, maquillarme, peinarme, todo el tema. No lo hice, de verdad que los dolores yo sentí que me estaba muriendo y no me estaba muriendo nada porque era un centímetro nada más dilatado.
Ay, sí. Pero con el segundo sí, me bañé, me planché el pelo, me maquillé, me arreglé las uñas. En la noche, mientras me estaba preparando, mi esposo durmiendo también. De verdad que estaba durmiendo. Y bueno, nada, cuando llegamos al hospital fue igual. Estaba solamente a 2 centímetros y algo. El proceso fue un poquitico más rápido. Me mandaron a que me fuera a caminar a otro sitio. O sea, me sacaron de ahí del hospital. Váyase, camine 2 horas y regresa. Entonces, como que ahí más o menos avanzó un poquito el proceso. O sea, que Pero ese mito de que el segundo es mucho más rápido porque ya tuviste el primero, no va. no va. Bueno, Desmentido. lo único que yo sí sabía era el beneficio de la epidural. Que Claro. yo igual fui y dije, si yo pasé por esto la primera vez, yo el segundo me voy a aguantar porque ya yo sé cómo se siente. Mentira. Ujú. Porque también, como me agarró de noche, ya yo tenía más de Ok. 24 horas sin dormir, otra vez estaba mega muerta, y yo dije, bueno, nada, lamentablemente me tocó otra vez igual, así que voy a pedir mi epidural de caminar, y estuve unas horas con eso, seguía pasando el tiempo, nada que dilataba, el mismo tema, me pusieron pitocin, y yo ya estaba con mucho cansancio, temblaba del Ujú. frío, el cansancio, era una cosa que yo jamás había temblado de esa manera en mi vida. Y lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Véngase la epidural completa, yo quiero dormir. Y me la pusieron creo que antes de los 8 centímetros de dilatación Ok. para yo Sí, poder, porque hay un rango, sí, eso es no puede, creo que no importante. te Tienes puedes un pasar, tiempo creo que no te puedes pasar de los después de los 8. 8. Entonces, Hay antes un de los tiempo, o sea, 8, ustedes, sí, no si puedes ustedes esperarte dicen, mira, mucho. yo no puedo más, no, y no te puedes esperar mucho, sobre todo por el movimiento. Las contracciones son mucho más seguidas. Y para este tipo de, como ya lo explicamos, para este tipo de inyección tienes que estar total, absolutamente quieta. Sí, y no te puedes, si tú te pasas de los 8 centímetros y ahí es que después dices, yo sí quiero la epidural, te jodiste, tienes que calarte tu Ya broma no hasta el puedes. final. Pero bueno, yo Exacto. antes de los 8 centímetros le dije, ¿sabes qué? Dame mi epidural completa, yo quiero dormir, quiero descansar. Les voy a decir algo, señoras. Eso es lo mejor que pueden hacer en la vida. Santo, Yo soy pro epidural, total. santo. Yo no sabía la maravilla que es una epidural. A mí me pusieron eso y al rato, porque toma su tiempo, yo no Sí. sentí más nada. Nada, no sientes más nada. Yo me acosté y yo dormí como una bebé, ya era de noche, obviamente, porque mi bebé nació a las 4:40 de la madrugada. Ok. Entonces, yo creo que la pedí como a la 1, 12, 1 de la madrugada. Y cuando llegó el momento del parto, todavía tenías la epidural. Tenía O la sea, epidural. todavía tenías la reacción. Sí, claro, yo todavía Perfecto. tenía la epidural fina. Incluso yo sentía la presión y la doctora yo les preguntaba antes, yo le preguntaba, ¿me puedes explicar por favor cómo saber cuándo es el momento? Ellos te Porque yo no avisan, siento porque nada. ellos ven los picos Yo en le un digo, yo monitor no, y ellos te dicen, ahí viene. ajá, yo le dije, yo con mi primer bebé lo parí sin anestesia prácticamente y esta vez yo no siento nada y no sé realmente cuándo es el momento. Eh, men- Tranquila que lo vas a sentir, me decían, lo vas a sentir. Y yo, bueno, ok, y seguía pasando el tiempo y me volví a despertar y yo decía, ¿será que ya? Efectivamente sí sentía la presión. La Ujú. presión se sentía ahí. Ahí Sí. abajo se sentía la presión y yo le dije, siento la presión. Y me dijeron, bueno, dale, vamos a ver. Igual fue de súper rápido. Fue igualito. Ah, ya sientes la presión, entonces dale, vamos a pujar. Hicimos una prueba primero, me dijo, ya va, párate, párate, porque ya está. Tenemos que acomodar todo. Porque ya literalmente cuando yo sentí la presión, ya la niñita, la carajita, la bebé estaba ahí y la enfermera me dijo, ya va, que ni siquiera la doctora está aquí. Y bueno, entonces obviamente llegó, me esperé un momentico porque la doctora llegó, prendieron las luces, levantaron la vaina, no sé qué. Puse a Sí, grabar, porque eso lo arman así. pude grabar, en mi Instagram está el momento del Ok. parto, lo grabé y bueno, movieron a mi esposo y casi que tapó la mitad de la cámara, pero se escuchó todo y se vio cuando me pasaron a la bebé, el momento fue muy Ay, qué bonito, hermoso. logré grabar un poquito y bueno, literalmente llegó la doctora y me dijeron 1, 2, 3, pues, ¡fum! Salió la bebé un momentico. Y lindo, lindo porque quedó grabado y fue, de verdad que yo ahí digo, ay, que la epidural, bendita sea el que creó eso, Sí, porque es una cosa que no totalmente. sientes el dolor. O sea, es Sí, lo que es el totalmente. parir con epidural. Qué maravilla. No. Pero he escuchado
que la verdad es que tú tienes que estar muy conectada con tu cuerpo. Ese momento de parto, tú tienes que estar conectada con tu cuerpo. Tienes que saber escuchar a tu cuerpo, aprender a escucharlo. Porque también tiene su contra, o sea, su parte negativa, que el tener la epidural es tanto lo que no sientes las contracciones y el dolor que no pujas rápido, no logras pujar lo rápido que necesitas, porque la verdad es que no puedes pasar toda la vida pujando. Eso tampoco está bien. Entonces, claro, ese momento tienes que aprender a escucharlo. Yo escuché a mi cuerpo, yo sentí y ahí fue que dije, sí, ok, voy a pujar con toda. Aunque no sienta, voy a darle con todo. Porque no, eso es algo de los puntos negativos de la epidural, que es al momento de parir no sientes dolor y no sabes cuándo realmente te toca sacar al bebé. Exacto. Pero fue Yo experiencia les voy muy a dar bonita. un dato también de último. Yo en mi caso con Zoe compré el kit para guardar las células madres y guardar el cordón umbilical. Ay, qué fino. También lo vamos a dejar aquí abajo, les Sí. voy a dejar la empresa y pueden escribir de parte mía porque yo soy cliente de la empresa y creo que hay algún descuento o algo, si ustedes lo quieren hacer, ellos le van a explicar todo el tema, pero es muy bueno si tienes la posibilidad y no es tan costoso de hacerlo. Yo en mi caso lo hice, te llevas tu kit a la clínica y se la entregas al médico y ellos ya saben como que qué es lo que tienen que guardar, qué es lo que tienen que, Ay, cómo qué y de chévere. forma. Luego lo mandas a la empresa y la empresa no te cobra hasta que recibe eso y Ok. confirma y verifica que está correcto. Ok. O sea, que lo que los médicos enviaron está total y absolutamente correcto para lo que ellos necesitan, está cortado, colocado y todo de la forma correcta. Y entonces ahí es que te hacen, puedes hacerlo financiado, puedes hacerlo de contado, pero es un buen dato ahí que les doy para si lo quieren hacer, se los vamos a dar aquí abajo. Excelente. Yo no lo hice con el primero y con el segundo tampoco lo quise hacer. Lo único que hice fue donarlo. Doné la placenta. Genial. O sea, la Sí. doné para que sirviera de algo para alguien que lo quisiera. Y otra cosa, porque tuve un caso de una conocida que después tuvo algunas ciertas complicaciones, estén súper pendientes y pidan, hablen, pidan, que las limpien. En mi caso, como fue cesárea, no pasa cuando es parto natural, porque cuando es parto natural todo eso sale. Sale placenta y sale sangre y sale todo de una vez. En cambio, cuando es cesárea, tiene que haber un cierto limpieza posterior. Básicamente es como que te aprietan el abdomen súper, súper fuerte y todo sale por la vagina. Ay. Es sangre vieja, duele horrible. Bueno, eso también lo hacen con el parto, igualito. También, bueno, pero es súper importante que estén pendientes y que las limpien Sí, eso es bien y que súper ustedes importante. pregunten. ¿Me limpiaron bien? ¿Falta alguna otra? ¿El bebé cómo está? ¿Lo aspiraron bien? O sea, pregunten y métanse en el asunto porque ese es un muchachito y ese es el cuerpo de usted. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero en fin, son experiencias súper lindas. Qué bueno que pudimos tener dos cuentos diferentes aquí para que por lo menos sepan que se viven estas dos cosas completamente diferentes. Sí. Las mujeres que tienen cesárea y ya planificada, eso es un paseo. Esas mujeres van de punta en blanco, van y les hacen su cesárea. Y bueno, el postoperatorio es el que no es nada agradable. Sí, pero al día siguiente llegó mi doctora como a visitarme. No fue la doctora que me atendió el mismo día, porque aquí tampoco funciona siempre así. No es la doctora que te viene atendiendo. No es tu ginecólogo, sí, sino otro. Exacto, sino la que está de turno. Y ella llegó al día siguiente porque le tocaba turno y fue a ver a la bebé y fue a visitarme y me dijo, tranquila, que el segundo lo hacemos con cesárea programada. Y yo, segundo, obviamente, después que tienes todo ese trauma, ¿qué estás pensando tú en ese momento segundo? Tú lo que dices, yo no quiero más. Ajá. Sí, totalmente. Ay, pero a mí me fue muy bien, de verdad que las experiencias duele y es una cosa que te mueres, pero a mí, eso es algo tan lindo que me gustaría repetirlo, con el dolor y todo. Es una experiencia, todo ese proceso que es también impresionante cómo el cuerpo de la mujer es capaz de tanto. Es como que, wow, me gustaría repetirlo solo para vivir ese momento otra vez. Sí, totalmente. Es un momento muy lindo. Pero bueno, yo como última cosita lo que les puedo decir es infórmense, hagan sus cursos, lean mucho, vean muchos videos de todo. Vean videos, experiencias de otras mamás, para que vayan informadas, cosas que quieres que hagan, cosas que no quieres que hagan.
por qué no quieres que las hagan, infórmate de todo eso. Y aprender a Y decir que también- no también. Aprendan a decir que Exacto. no, si hay algo que les incomoda, que no quieren, y si no saben, pregunten, no les dé pena, porque ellos están ahí para, pues, adaptarse o darte la información necesaria. Y por último, saber que todo puede cambiar. Ujú. Después de que usted llega a ese sí, momento de parto, en el resto de la maternidad, todo puede cambiar. Todo Entonces, puede cambiar. de repente no es el plan que quieras, pero lo importante es el final. O sea, lo importante es que el tu bebé resultado sea nazca que tú y tu bebé bien y estén tú estés bien. sanas. Totalmente. Exacto. No importa que eso Que fue mi cambie. caso. Exactamente. Exacto. No es que no se aferren a lo que ustedes quieran en ese plan y entonces algo que vaya a afectar la salud del bebé o tu salud, porque nosotras las mujeres también ahí estamos igual que el bebé, entre la vida y la muerte, la verdad, aunque soy de crudo. Ujú. Entonces lo mejor es que los doctores saben lo que hacen. Y bueno, con todo este tema de la medicina es, bueno, otro caso, otra broma. Pero de todas maneras, pues el doctor que está ahí en ese momento se supone que sabe lo que está haciendo y te va a recomendar qué es lo mejor para el bebé y para ti. Y después, posteriormente, no se sientan culpables si las cosas no salieron. No comiencen a culpar a su cuerpo de que no lo pudieron hacer, de que no eran capaces, porque a mí me pasó. Después, obviamente, vienen muchos sentimientos Sí. de culpa. Yo sé que de repente los vas a tener, pero te digo aquí que eso es lo importante, que tu bebé y tú estén sanas y que no te dejes ahogar por ese sentimiento, porque no es que tu cuerpo no pudo, simplemente las circunstancias son distintas y en realidad no sabemos qué va a pasar en ese momento, exacto, no lo sabemos. Nunca vas a saber lo que va a pasar, entonces no es como que, ay, hubiese podido haber hecho esto, no, porque en Si ese yo hubiese momento, cambiado, sí, si yo... porque en ese momento también tú estás pasando por tantas cosas, tantos sentimientos, tanto dolor, tanto no sé qué, que tú realmente no, a veces te olvidan también cosas, se te olvida, bueno, hubiese podido haber hecho, en ese momento no lo vas a pensar, en ese momento simplemente tú vas haciendo lo que tu cuerpo te va indicando, lo que tú crees que pueda estar mejor y no importa, o sea, lo importante es que llegaron esas personitas sanas y salvas y que tú estás bien y a disfrutar de ahí para allá, a disfrutar de ese recién nacido que es demasiado espectacular, esa cosita chiquitica. Totalmente, amuñúñenlo y todo lo que de verdad les dicen, ay, que déjalo. No, usted amuñúñenlo y haga todo lo que quiera con esa cosita porque no vuelven a estar de ese tamaño más nunca. Y la verdad que también quería decirles que abrazo y de verdad que las admiro muchísimo a las que tal vez pasaron por algún momento complicado con su bebé y les tocó quedarse en hospital, con el bebé hospitalizado por meses, semanas o lo que sea, porque debe ser algo súper angustiante y no me lo imagino ni siquiera, pero sé que pasa y más de lo normal que pase, pero fuerza si estás pasando en ese momento también, fuerza con tu bebé y hay que prepararse para todo, prepararse para lo bueno y para lo no tan bueno también. Sí, hay que abrir mucho la mente, pero bueno, gracias por estar una vez más con nosotros aquí, Sí. por escucharnos, cuéntenos su experiencia, aquí abajo le vamos a dar esos datos que les dimos, yo en mi caso el prenatal, el tema del cordón umbilical, lo van a conseguir aquí abajo. Recuerden igual que nos pueden seguir por todas las redes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, bla, 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 bla. Como todas estamos igual, esto vino sin manual. Mi Instagram de nuevo, Stephanie Calitza. El mío, B. Zarato, el de nuestro podcast Esto vino sin manual. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita y toda la cosa, dar el dedito para arriba y compartir. Gracias, chao, Barbie, un placer. Steffi. ¡Mua! Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso, todas pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no?, También con un poco de humor.